La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos hablando respecto al gran llamado supremo de Dios, al arrepentimiento, el llamamiento a la salvación hacia la vida y hacia la esperanza más grande y preciosa. En la sexta conferencia seguiremos hablando sobre este gran llamamiento. Quiero invitarlos a varias de las referencias bíblicas que estaré compartiendo con ustedes en el día de hoy. No se olvide que la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios es la que se envuelve trayendo estas gloriosas verdades a través del pastor, su servidor Luis Palacios, con el objetivo de edificarlo, con el propósito de que usted se levante en caso que se encuentre caído o en caso que se encuentre alejado de Dios. El programa es para usted. Si usted ya es un convertido, agarre esta palabra para aconsejar a otros y traerlos a los pies de Jesucristo. El peligro de la tardanza de oír el consejo de Dios lleva a los pueblos a no avanzar en los propósitos santos de Dios. Pero el propósito más grande de Dios es que el hombre se vuelva a Él, se vuelva con el objetivo primordial de ser una persona exclusivamente al servicio de Dios. Esto llevará al hombre a ser la persona más feliz, la persona más correcta, la persona más dichosa. Pero si rehúsa, menosprecia, entonces va a recibir su castigo merecido en el tiempo estipulado. En Malaquías capítulo 1, verso 7, encontramos el carácter de un pueblo descarriado que toma las cosas de Dios como algo que no tiene nada de valor. Por ejemplo, la gente cuando el pastor dice vamos a tener enseñanzas tal día, la mayor parte de los creyentes, por decirlo así, en muchas iglesias, el 98% no asisten a las enseñanzas bíblicas que da su pastor. En otros llega un 30% o un 40%, un 50%. Y en muchas que son bien prosperadas llega como un 70-80%. Pero en la mayoría, como que si se les dice, por favor no venga a la casa de Dios, porque menosprecian la mesa del Dios Altísimo. En Malaquías capítulo 1, verso 7, Dios habla al pueblo diciéndole, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ven el servicio de enseñanza despreciable. Aún en algunas iglesias que existen las escuelas bíblicas dominical, muchos no les gusta estar en esa clase. Les gusta estar en los devocionales, pero no en las clases bíblicas, porque no aman la verdad de Dios. Por eso vemos muchos creyentes en desgracias espirituales, porque menosprecian la palabra que les dará vida, los va a bendecir y prosperar. ¿Sabía usted que las enseñanzas de las Santas Escrituras nos conducen a la victoria de la perfección? Si no estimamos la palabra de Dios, no llegaremos a ser personas perfectas. Quiero llevarlos a uno de los pasajes tan interesantes. Y esto lo encontramos
en la carta a los Efesios. Por ejemplo, en el capítulo 5 de esa carta, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesús, dice de la manera siguiente: así como Cristo está, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el verso 26 y 27 nos dice de Efesios capítulo 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando usted escucha las enseñanzas de las Santas Escrituras, las enseñanzas bíblicas lo purifican. ¿Cuál es el propósito de esta purificación? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la forma de quitar las arrugas y las manchas y toda contaminación es la palabra de Dios. ¿Por qué muchos creyentes aborrecen la palabra? Porque aman estar sucios, no aman la pureza, no aman la belleza, no aman el estar gloriosos para Dios. Esa es la razón. Mas Pablo dice que el Señor se entregó a sí mismo para purificarla, para lavarla a través de la palabra de Dios. Ahora bien, en Hebreos capítulo 5, verso 11, vemos al pueblo atrasado. Atrasado porque nunca se propone aprender correctamente bien. Acerca de esto, dice en Hebreos 5, 11 en adelante, acerca de esto tenemos mucho que decir. Difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los tardos para oír son aquellos perezosos que no asisten a las enseñanzas que su pastor está dando en la iglesia. Perezosos, tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Siempre hay que tratarlos con tanto cuidado. Hay que estarlos envolviendo con esos pañalitos de los más suaves posible, porque todavía son niños, niños que nunca se proponen aprender, nunca se proponen al crecimiento, a la madurez espiritual. Todo aquel que participa de la leche, dice el sagrado escritor en Hebreos 12:13, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es inexperto porque es tardo para oír la palabra. No se interesa en el aprendizaje. Le cansa, le aburre. Se siente obstinado, se siente aburrido, cansado. No le haya sentido. Por eso es que es un niño que voluntariamente no quiere participar de lo que es la enseñanza correcta, porque es tardo para oír. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque todo aquel que simplemente es una persona que escucha nada más, pero nunca practica la palabra, se engaña a sí mismo. A algunos les gusta estar en las clases, los vemos fieles, pero nunca son fieles en la obediencia. Oyen y oyen y oyen, pero nunca dejan que eso penetre en su propio espíritu, en su propio corazón.
A través de Santiago capítulo 1 verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero al irse se le olvida, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era su rostro, la situación como estaba su rostro. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Dice en una de las versiones en 1 de Pedro capítulo 2 verso 2. Los que participan de la naturaleza divina son prosperados, son bendecidos por parte de Dios, porque aman vivir de acuerdo a la realeza del Dios santo, del Dios divino. Como declara en las cartas segunda del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas, y a la piedad se nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, por medio de las cuales también Dios nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En base a esto, se nos ordena, vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto, añadida vuestra fe virtud, a la virtud agrégale conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia agrégale piedad, a la piedad agrégale afecto fraternal y al afecto fraternal agrégale amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, perezosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque el que no estudia la palabra de Dios, el que no lee la palabra de Dios, ni escucha la palabra de Dios, se convierte en una persona con una vista muy corta y después se convierte completamente ciego. No sabe hacia dónde va, ni a dónde está, ni por qué está ahí. Porque ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Firme y esa vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recalco lo que declara el Sagrado Escritor. Segundo de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay derrotas. Al contrario, hay victoria tras victoria. El éxito se ve palpable. El éxito se ve visible porque se ha sometido a ser una persona madura en el conocimiento de nuestro Dios. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente,
Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está interesado que sus oyentes, sus filigreses, se mantengan preparados, equipados, firmes en santidad, en rectitud, para que cuando suene la trompeta, ellos puedan estar listos y decirle al Señor: heme aquí. Qué importante es estar preparados. En 1 de Juan capítulo 2 verso 4, el que dice: yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántas personas dicen que conocen a Dios y que aman a Dios, pero no guardan su palabra, no obedecen la palabra de Dios? Por eso los vemos todos chuecos, torcidos, mal hablados, repugnantes, ociosos, pleitistas, divisionistas en las congregaciones, porque dicen que conocen a Dios, pero no guardan su palabra. Ellos son mentirosos y la verdad no está en ellos. Por lo tanto, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, porque guardamos su palabra, obedecemos su palabra. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Nuestro Señor Jesús anduvo en santidad, en rectitud, en obediencia al Todopoderoso Padre. El gran supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos a prepararse para ayunar en el favor de otros. La práctica de la palabra de Dios comienza juzgándonos a nosotros mismos, es decir, examinándonos y eliminando los obstáculos pecaminosos de nuestra propia vida. La mejor manera de poder ayudar a otros grande y eficazmente es consagrando nuestra vida exclusivamente a Dios por medio de su Hijo Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os serás medido. ¿Por qué? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿No echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa de Dios. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Eso nos dice Pablo en 1 de Corintios 11:28 en adelante. Es necesario entonces examinarnos a nosotros mismos, ya que Dios nos llama a vivir la vida correcta, la vida santa, la vida pura, la vida derecha delante de sus ojos. El supremo llamamiento de nuestro Dios a todos los pueblos es que dejemos todo lo que nos estorba, el pecado que nos enreda. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, el pecado que nos enreda, corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Esa carrera es hacia la eternidad con Dios. Esa carrera es a la victoria excelente de vivir con el que creó todas las cosas, con nuestro Padre Celestial, con su amado Hijo Jesús, con su Santo Espíritu y con los millones de salvados
y millones de millones de millones de ángeles. Es necesario entonces que fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría el gozo y la alegría. Y después de eso se sentó a la derecha del trono de Dios, victoriosamente glorioso. Por tanto, mediten en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que sufrió tan contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Es necesario que andemos correctamente delante de Dios y los hombres, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado, dice Hebreos capítulo 12, verso 1 al versículo 4, ya que el supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos es a tomar la responsabilidad de restaurar a otros para poder vivir victoriosamente en Jesucristo. Es decir, somos salvos no para simplemente calentar los bancos de los templos, sino para ir casa por casa, plaza por plaza, mercado por mercado, río por río, y lago por lago y playa por playa, anunciando el evangelio de Jesucristo. Es necesario hacerlo. Por lo tanto, el supremo llamamiento de Dios a todos los pueblos es a tomar la responsabilidad de restaurar a otros. Y esto nos llevará a vivir victoriosamente en Jesucristo, en las alturas de los cielos. Daniel capítulo 12, verso 3 lo dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes? Los entendidos. ¿Quiénes? Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Así seremos y así somos todos los que predicamos el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. En Éxodo 18, 20 nos dice: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, este es el trabajo que tenemos que hacer los que hemos recibido el llamado de Dios, los que hemos aceptado la gran salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, Proverbios 9:9 dice: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El trabajo de todo ministro es enseñar a los sabios para que sean más sabios, enseñar al justo y aumentará su saber, y este justo debe de enseñar a otros. Primero de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, y así sucesivamente. Por tanto, dice Moisés en Deuteronomios capítulo 4, verso 9, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Somos entrenados para preparar a nuestros hijos. Mis amados televidentes, el llamado de Dios es a participar de sus riquezas, de su amor, de su bondad, del perdón, de la gran salvación. No rehúse, no desprecie el llamamiento de Dios a usted. Dios está llamando a ricos, a semirricos, a pobres y los más pobres. Dios está llamando a los sabios y no sabios. Está llamando a los simples, los que no saben nada, a los orgullosos y a los burlones. Dios los llama al arrepentimiento.
Dios llama a los gobiernos y a las autoridades, a todos los que están en alta eminencia, a tener un encuentro personal con Dios el Todopoderoso. Porque Dios ama a todos y a todos desea restaurar, a todos desea darles vida y vida en abundancia. Porque si todos nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de todo pecado para andar en plena justicia delante de Dios y de los hombres, Dios establecerá su presencia en cada hogar, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, en cada nación. Es necesario volvernos a Dios. Si usted se siente triste, desesperado, angustiado, afligido, no haya cómo pararse. Busque a Dios con toda la sinceridad. Ahí en el cuarto donde se encuentra, ahí donde usted me está escuchando, busque a Dios, doble sus rodillas y clame a Dios, que Dios está dispuesto a oírlo, a responderle y a traer un cambio grandísimo en su propia vida. Yo quiero que usted ore conmigo. Diga con todo fervor: Señor Jesús, Hijo del Dios Santo, de nuestro Padre Celestial, reconozco que tú me amas y que diste tu vida para comprarme. Soy tu propiedad. Perdóname, he fallado, he pecado, he andado inútilmente, pero ahora reconozco mi error y me arrepiento de todo pecado. Y vengo a ti, mi amado Señor Jesús, para decirte: entra a mi corazón, reina dentro de mí, quita el corazón de piedra y establece el de carne. Dame tu santo nuevo espíritu y establece tus leyes, estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos. Dame la capacidad de amarte, de servirte. Dame la capacidad de vivir la vida santa que tú exiges. Y te doy gracias. Padre, límpiame de todo pecado, de toda maldad. Santifica mi vida para la gloria tuya. Y muchas gracias. Si usted hizo esta oración, crea que Dios le ha amado y le ha perdonado. Ahora, hágase de una Biblia, congréguese, escuche la palabra y obedézcala, y será prosperado en todas las cosas que emprenda. También le esperamos en la iglesia Roca de Luz Eterna, donde pastorea su servidor. Será grato recibirlo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.